a generar grabación, hoy siendo 15 de noviembre, 3:05 de la tarde, hora Santo Domingo. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros líderes y colaboradores de Claro. Es un honor y un placer estar el día de hoy. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy tenemos un tema central que es estratégico, pensamiento estratégico. Espero que disfrutemos al máximo dicha instancia. Mi nombre es Mayra Mulford y voy a estar tras bambalinas por si requieren algún soporte o alguna ayuda. No siendo más, voy a proceder entonces a cederle la palabra a nuestro director de sede, Eduard Cruz. Eduard, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Mayra. Un placer saludarte, darte la bienvenida. Hoy nos acompaña el profesor Gustavo Riveros, que nos va a estar un tema muy interesante, el tema de pensamiento estratégico, que estoy seguro que ustedes lo van a poder llegar a su día a día. Les presento la hoja de vida, les presento la hoja de vida del profesor, la trayectoria profesional. El profesor, en cuanto a experiencia empresarial y formación, el profesor es doctor en Administración de Empresas, titulado por Atlantic International University de Estados Unidos, doctorando en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de San Pablo, en España. Es economista de empresa de la Universidad de Inca de Colombia, con formación en psicología organizacional, y es consultor experto en temas de estrategia y desarrollo organizacional. Profesor de grado y de posgrado de diferentes universidades en temas de estrategia, pensamiento estratégico en maestrías, diplomaturas y especializaciones, y es coautor del libro Estrategia en Acción, de la visión a la ejecución exitosa. Así que, sin más, profesor, darte la bienvenida a este espacio donde seguro vas a recibir un público deseoso de poder adquirir estos conocimientos que tan generosamente nos entregas. Muchas gracias, apreciado Edward. Gracias, mi querida Mayra. Siempre es un gusto verte. Un saludo para todos. Uy, tenemos una nutrida concurrencia. Estoy viendo 125 personas en la sala, lo cual me parece absolutamente fantástico. Bueno, pues el tiempo es muy breve para la intensidad de lo que queremos compartir con ustedes, de manera que sean todos bienvenidos. De verdad que para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes este espacio. Eh, Trabajar siempre con dominicanos me ha parecido fascinante. Empecé a visitar su lindo país hace 30 años, cuando el Banco Ademi no se llamaba Banco Ademi, era una ONG, y la transformamos en un banco durante 20 años, tal vez, no sé cuánto tiempo. De verdad es un verdadero honor regresar por este canal y por este medio a compartir con este grupo maravilloso de líderes dominicanos. Bueno, no le vamos a dar mucho preámbulo al tema, vamos a iniciar entonces con nuestra eh, ponencia, con nuestra charla. Perdónenme que yo hice aquí un error. Tengo hice la presentación, coloqué la presentación que tengo más tarde, por favor, excuse. ¿Y ahora qué se le hizo? Profe, ahí estábamos viendo el slide de pensamiento estratégico, ¿Sí? profesor. Entonces yo estaba viendo otro. Por favor, excúsenme que me Tranquilo. preocupé. Dije, ve, ahora que se me hizo la presentación. Bueno, gracias, Mayrita. Sí, sí, claro, era ese, ¿no? Era pues, excusas por el pequeño inconveniente de lectura mío. Bueno, ahora sí volvemos. Les voy a compartir mi pantalla que sí estábamos viendo lo correcto. Sí, cierto, ahí estamos. Muy bien, ¿de qué se trata? Perfecto. Entonces, vamos a compartir en este espacio el pensamiento estratégico. Es un concepto, digamos, que venimos desarrollando desde hace ya varios años con un propósito, y es contextualizar a todos los líderes que tienen a su cargo la toma de decisiones sobre el futuro de una organización en un ambiente complejo, como el que vivimos, a pesar del liderazgo evidente que tiene Claro en muchos de nuestros países, arrancando por México, pero que, digamos, cada vez se vuelve más complejo por múltiples
razones. Entonces, vamos a tocar 4 elementos clave: la capacidad analítica para la toma de decisiones, el pensamiento táctico y estratégico. Nos vamos a meter y imbuir en los tipos de pensamiento. Y al final vamos a hacer una reflexión sobre la capacidad de identificar problemas, obstáculos y oportunidades. Para eso estamos aquí hoy. Entonces, el concepto de entrada para iniciar la reflexión sobre el pensamiento estratégico se soporta en la capacidad analítica frente a la toma de decisiones. Entonces, valores y competencias que todo líder debe empezar a reforzar, porque todos ustedes lo tienen, sin lugar a dudas, pero necesitamos reforzarlo para mejorar nuestra capacidad analítica. El primero es el juicio, que es la capacidad que yo tengo de comprender de manera lo más objetiva posible una situación. Entonces el juicio es una condición individual, una característica individual que me va a permitir, a la luz de un modelo o de una serie de modelos, poder entender un contexto e intervenir en él. La inferencia, que es otra de las habilidades para hacer análisis, y es que normalmente, seguramente muchos de ustedes lo han vivido, cuando uno estudia algo, yo no sé si habrá algún abogado aquí, algún profesional en jurisprudencia, no lo sé, siempre le dicen, los abogados estudian todas las normas, todas las reglas, La las leyes. notificación, la transferencia. ¿Cómo, Giselle? ¿Decías algo? Ah. Entonces, nosotros estudiamos todos los casos, pero nunca nos toca en la vida enfrentar uno. Entonces, lo que hace el pensamiento estratégico es inferir. Inferir quiere decir la capacidad que yo tengo de aplicar un conocimiento en otra realidad. Y hacemos en el análisis inferencias de un espacio a otro. Después de esos elementos, ya hacemos el análisis propiamente dicho. Acá me gusta recordar lo que estudiábamos en la escuela, en el colegio, análisis y síntesis, que son conceptos de la química, ¿no? Nos gustaba mucho analizar, y es el H2O, ahora que estamos en la era de las energías renovables, de las energías limpias. Entonces, a la luz de esas nuevas energías, hacemos análisis, ¿no? Tomamos el H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, las separamos y producimos hidrógeno para que los vehículos circulen. Eso es parte del análisis. La cuarta habilidad tiene que ver con la síntesis. Ya logramos separar las 2 partículas de hidrógeno y la de oxígeno para producir energía. La síntesis es el elemento causal del final. ¿Qué soy capaz de ser, de crear y de transformar a partir de ese análisis? Entonces, el estratega y el pensamiento estratégico nos conducen a la síntesis. Y finalmente, ¿cuándo nos apropiamos del pensamiento estratégico? Cuando somos capaces de analogizar, de analogizar. Y es la gran habilidad del pensamiento estratégico. Siempre nos preguntamos, y a mí me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes, nos preguntamos cuál es la habilidad que debe tener un líder para tomar decisiones y para pensar estratégicamente. Y haciendo una analogía, para poner un ejemplo práctico, durante varios años yo reflexionaba sobre el tema y el ejemplo que mejor se me ajustó fue el ejemplo de un director de orquesta, de un director de una sinfónica. Y a los que les guste la música, sin duda van a estar de acuerdo conmigo. Entonces nosotros lo vemos allá que él no hace sino 3 movimientos y eso funciona todo perfectamente. Entonces, cuando yo estoy hablando de estrategia, cuando estoy hablando de liderazgo, una analogía puede ser la del director de orquesta, que he visto ya en la práctica, muchos dirán, pero cada uno de los miembros de la orquesta sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto. El violinista sabe tocar el violín, el trompetista la trompeta, cada uno toca su instrumento. Pero el líder, el estratega, conecta el alma de cada uno de sus miembros. Ese es un ejemplo de analogía. El pensamiento estratégico nos permite salir de una realidad e interpretar en cualquier otro escenario lo que queremos interpretar. Entonces, el primer elemento
clave es cómo fortalecer estas competencias. Y durante todo el tiempo nos preguntamos cómo hacerlo. Yo les quiero dejar unos tips para que ustedes los apliquen en su vida diaria, ¿cierto? Los apliquen en su vida diaria. Y ojalá cada vez más lo hagan. Para poder desarrollar estas competencias, hay un ejercicio muy sencillo. Lo que estamos asociando es la capacidad que yo tengo de utilizar mi mente, le hace la función del cerebro, en función de pensar y de entender cosas futuras. Entonces, nuestro cerebro, y ustedes lo recuerdan por teoría de los dos hemisferios, seguramente muchos de ustedes la han leído, la han escuchado. Entonces nos decían que es que un hemisferio tiene una función y el otro hemisferio tiene otra. Eso es cierto, digamos que está demostrado empíricamente en toda la literatura sobre comportamiento y estrategia. Pero sucede algo muy interesante, y es que vamos perdiendo capacidad estratégica en la medida en que profundizamos nuestro uso de uno de los dos hemisferios. Entonces, primer tip para desarrollar pensamiento estratégico: hacer las cosas de manera diferente. Y eso va produciendo algo que llamamos en psicología plasticidad cerebral. El cerebro va generando mejores espacios de reflexión. Yo los invito para que lo practiquen. Si ustedes se cepillan los dientes con la mano derecha, empiecen a hacerlo con la izquierda. Seguramente al principio sangrará la encía un poco o alguna cosa podrá pasar. Pero con el tiempo se van a dar cuenta que el cerebro empieza a ampliar su visión. Si caminamos hacia adelante, que es lo normal, por supuesto, empecemos a recorrer los mismos espacios de espalda caminando hacia atrás, por ejemplo. Si hacemos ejercicio en la mañana, salimos a hacer ejercicio, montamos en bicicleta o trotamos o vamos al gimnasio, hagámoslo en la noche. Quiere decir, primera recomendación para el desarrollo del pensamiento estratégico: estimular la plasticidad cerebral. Y ustedes van a ir practicándolo, van a ir dándose cuenta del valor que tiene para ustedes cambiar, o sea, utilizar los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, el primer elemento clave, que ya lo acabamos de describir, tiene que ver con estimular la plasticidad cerebral. Entonces, el pensamiento estratégico es como cualquier músculo de nuestro cuerpo, es estimulable. Entonces, esa es la buena noticia. Lo podemos hacer a través de ejercicios, como les menciono, muy sencillos de aplicar, pero muy útiles para lograr un resultado positivo. Entonces, primer elemento, capacidad analítica. Lo vamos a seguir desarrollando, por supuesto. Pero ¿qué podemos entender? Que cada decisión que yo tomo, y aquí viene un modelo para los que quieran profundizar. El modelo se llama Cynefin, o sea, Cynefin se escribe, el modelo se llama Cynefin. Y es cómo logramos mejorar nuestra capacidad analítica, pues de cara a la toma de decisiones. Y este modelo que ustedes están viendo en la pantalla es un modelo que nos permite entender que la mente y nuestro cerebro, para poder tomar decisiones más adecuadas, necesita pasar de diferentes entornos para entender cuál es el entorno en el que va a tomar las decisiones. Y acá tenemos, en un ambiente de complejidad, 4 posibles entornos. El que ven al fondo, allá el grisecito, es el desorden, que es el mundo en el que vivimos. Es un desorden donde nosotros no sabemos quién viene primero, quién viene después, por qué los clientes de Claro se comportan de una manera, por qué piden rebajas siempre en los planes, por qué quieren cambiar. Eso no lo vamos a comprender muy fácilmente. Entonces, la mente nuestra se mueve en estos 4 entornos para que todos lo podamos poner en práctica. El primer entorno es el entorno que llamamos simple o el entorno obvio. Todos conocemos causa-efecto, ¿cierto? Si yo llego tarde a casa, pues yo ya sé qué pasa con mi esposa, ¿cierto? Ya sé cuál es la consecuencia que voy a tener de llegar tarde a casa. Entonces, en ese entorno es obvio lo que puede pasar.
Yo conozco la causa y el efecto, entonces yo logro categorizar y hacer las mejores prácticas. Yo puedo preparar un café en un entorno obvio, pues simplemente pongo la cafetera, le coloco agua, le coloco café, calienta y me tomo el café. ¿Mm? Primer entorno, ¿dónde tomamos estas decisiones en claro? En las decisiones del día a día, en las decisiones rutinarias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestros ámbitos de trabajo, tenemos que tomar decisiones en nuestra propia vida personal y hay muchas decisiones. Vamos a hacer compras. Pues es una decisión obvia. Sabemos causa-efecto, queremos comprar regalos, queremos comprar alimentos para nuestra familia, etc. Entonces allí categorizamos, nuestra mente categoriza y es donde suceden las mejores prácticas. Mejores prácticas que dependiendo del entorno nos van a permitir caminar y transitar de un espacio a otro. Cuando nosotros nos cambiamos de entorno, aparece un segundo estadio. Si ustedes lo ven, ahí está como en tercera dimensión. Yo caigo del obvio al complicado. Entonces aparecen ustedes, cada uno de ustedes. Luis, el ingeniero Gary, que debe ser experto en un tema. Mayra, que es nuestra querida amiga. eh, Miguel, que es experto en otro tema. Ricardo, Francesca, ¿cierto? Cada uno de ustedes es experto en un tema. Entonces, nuestras decisiones, conocemos causas, pero solamente como expertos. Entonces, ¿por qué están ustedes liderando equipos? Porque ustedes han sido calificados para tomar decisiones en ese entorno, que llamamos un entorno complicado. ¿Por qué? Porque ustedes son expertos. La trayectoria que ustedes han tenido en claro, más su formación profesional, más sus posgrados, más todo lo que han hecho en función de su propio crecimiento, les ha colocado en un nivel de expertos. ¿Qué hacen ustedes como expertos? Ya no categorizan, sino analizan, ahí es donde se da la capacidad analítica y generan buenas prácticas. Pero cada vez que sucede un fenómeno que yo debo decidir, estoy creando y aprendiendo sobre nuevas prácticas. Aquí está mi rol y ahí vamos. Y en claro, cada uno de ustedes seguramente toma decisiones en un contexto obvio, toma decisiones en un contexto complicado, pero aparece algo que ya nos supera. Y es el entorno complejo. De un momento a otro veníamos creciendo, estoy diciendo una hipótesis, no quiero decir que eso les pasó a ustedes, veníamos creciendo en el mercado y de repente empezamos a perder participación en el mercado. Entonces, pasamos del terreno de lo complicado, que es lo que manejamos en nuestra gestión, al terreno de un entorno complejo, donde desconocemos causa-efecto. ¿Y qué nos corresponde hacer? Probar y hacer prácticas emergentes. Aquí es donde las decisiones y el pensamiento estratégico empiezan a tomar un valor preponderante, porque aquí es donde ustedes como líderes dicen, oiga, deberíamos hacer esto, pero eso nunca lo hemos hecho, pues hagámoslo. Y eso es lo que llamamos el pensamiento estratégico, las prácticas emergentes. Vamos a encontrar el rechazo, por supuesto. Vamos a encontrar el rechazo, no, pero eso nunca lo hemos hecho, eso acá no nos funciona, yo no estoy de acuerdo con eso, en fin. Y puede llegar un momento en el que, y lo voy a decir aquí con tristeza, como colombiano, un poco nos está pasando aquí en Colombia, ¿cierto? Tenemos desde hace un año una situación económica que ya no es compleja, sino que es caótica. ¿Mm? Tenemos una gasolina que ha subido en 70% en el último año, y eso ha implicado que la gente ya no tiene que comer, ¿sí? Ya no, los alimentos se han multiplicado su precio, y entonces caemos en el último entorno, que es el entorno caótico. Entonces no entendemos por qué no existe causa-efecto, y desafortunadamente o afortunadamente debemos actuar. Entonces en momentos de caos, cuando la circunstancia nos ha llevado en un momento determinado a tener dificultades, pues es cuando aparecen prácticas novedosas. Entonces podríamos decir que dentro del estímulo y el desarrollo del pensamiento estratégico, el caos también es necesario. ¿Por qué? Porque es el que nos invita a crear nuevas cosas. En momentos de caos, voy a poner un ejemplo que ojalá no le suceda a ninguno de ustedes, cuando una persona se queda sin empleo
no tiene que comer, su familia está pasándola muy mal, pues hay que emerger con actuaciones que no siempre son convencionales, ¿cierto? Las personas correctas pues lo manejan y entonces les da por hacer emprendimientos. La pandemia es un buen ejemplo de ello. Todos empezaron a vender cosas, empezaron a cambiar los modelos de negocio. Quiere decir, en entornos caóticos, como no existe causa-efecto, el pensamiento estratégico actúa. ¿Y cómo actúa? Actúa de una manera entrenada. O sea, el mensaje que les queremos dejar hoy acá es que el pensamiento estratégico yo lo puedo entrenar. Y es mi responsabilidad entrenarlo. ¿Para qué lo voy a entrenar? Para que actúe en cada uno de estos contextos. En la vida y la decisión del líder está asociada al contexto. Espero que los que conocen el modelo Kahneman, que es un modelo relativamente nuevo, desarrollado por un galés, pues nos ayudan muchísimo a aportar formación para el pensamiento estratégico. Muchas veces invertimos mucha energía para tomar una decisión en un contexto obvio. No le inviertas tanta energía. O sea, finalmente, pues sí, que mire que se retiró un cliente, ¿qué debemos hacer? Pues hacer una tarea de retención, etcétera. Pues no le inviertas mucha energía. Entrena muy bien a la gente para que lo logre retener. Pero la decisión no la pienses mucho porque eso es parte de la causa-efecto. Una persona que tiene un problema con su servicio toma la decisión de retirarse y nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para retenerlo. Condiciones entonces de la estructuración del pensamiento. ¿Dónde viene la clave del análisis? En entender cuál es el contexto en el que yo me debo mover. Entonces, el estratega, ustedes como líderes estratégicos, tiene que entender muy bien cuál es el contexto donde vive y donde debe tomar decisiones. Ya lo sabemos, categorizamos cuando es un contexto obvio, analizamos cuando es complicado, probamos cuando es complejo y actuamos cuando es caótico. ¿Qué sucede? Ya para entender cómo funciona esto en nuestra mente. Que cuando resolvemos el caos, nos devolvemos al contexto complejo para ver cómo podemos crear prácticas en esto, ¿cierto? Voy a poner ejemplos duros. Una inundación, por ejemplo, algún fenómeno de la naturaleza, es un fenómeno caótico. ¿Pero qué debemos hacer? Actuamos, sacamos la ropa, nos vamos, tomamos una maleta, o sea, hacemos cualquier cosa para salvarnos. Pero después hacemos una reflexión dentro de un entorno complejo. No sabemos por qué pasó y mucha gente dice, oiga, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer por eso que nos sucede? Y después nos volvemos expertos en algo y lo hacemos de manera rutinaria. Lo único que no va a pasar es que podemos pasar de lo caótico a lo obvio, porque lo caótico siempre enseña. Y esa es la gran lección que nos da el pensamiento estratégico. Entonces, este es el campo de acción. Podemos ahora sí entender que el pensamiento estratégico, entonces, es un enfoque, un estilo de ver. Por eso esa imagen de la vista me encanta, procesar las cosas cuando ustedes deben cumplir las metas y deben cumplir unos objetivos, ¿cierto? Se plantea un fin, se utilizan los medios para alcanzar esas metas y disponerlos para que lo logremos. Entonces, el pensamiento estratégico, vamos a entenderlo y se los quiero compartir como un enfoque y un estilo de ver las cosas. Entonces, este tipo de pensamiento implica tratar lo mejor posible todos los recursos de los que dispongo para poderlo hacer. Entonces, la valoración. Cuando ustedes hacen las cosas al revés, se van a sorprender. Entonces, yo iba a hacer ejercicio por la mañana, ahora voy en la noche, veo otra gente, miro y conozco otras personas, me relaciono con otra gente. Entonces, el hacer cosas diferentes me ayuda. Y ese es nuestro enfoque. El pensamiento analítico, por su parte, ya lo hemos entendido y es la capacidad para identificar sistemáticamente, como lo vimos en cada entorno, las partes que componen una situación. Cómo se relacionan y cómo debo actuar en ese entorno. Entonces, en otras palabras, es esa habilidad para resolver problemas de manera razonable y reflexiva. ¿Listo? Sí,
con las evidencias sin emociones. Entonces, el proceso analítico, como lo vimos, requiere cuestionamiento, reflexión, inferencias, analizar el qué y el por qué, de forma metódica, precisa y clara. Pues si ustedes van a ver, ahora les voy a presentar un menú muy amplio de tipos de pensamiento, porque dice, oiga, pero es que nosotros pensamos de, no, tenemos una multiplicidad de pensamientos. Entonces lo importante es entender que el pensamiento analítico es esencial para el desarrollo del pensamiento estratégico. Contrario al pensamiento convergente. Y acá es donde quiero pues, dejarles un poco el eje central sobre el pensamiento analítico. Nosotros, digamos, nosotros aquí en Colombia, ustedes allá en esa bella isla dominicana, todos fuimos formados en la escuela con un pensamiento convergente. Por eso es necesario que esto lo pongamos encima de la mesa. El pensamiento convergente es un pensamiento de una sola respuesta. Y así como ustedes lo tienen allá en el centro histórico de Santo Domingo, ¿no? Donde aparecen Cristóbal Colón y sus muchachos, ¿no? La Pinta, la Niña y la Santa María. Tienen allá ustedes un espacio maravilloso, histórico, lindo. Entonces, si uno pregunta quién descubrió América, ¿cuál es la respuesta correcta? El ingeniero Gary apenas se ríe, está dudando, ¿no? Además, se supone que allá fue donde llegaron de primero, ¿no? Bienvenido María, bienvenido los demás, bueno, qué chévere. Se sigue intentando. La respuesta supuestamente del ingeniero Gary será Cristóbal Colón. ¿Estaría de acuerdo conmigo o no? Se supone que sí. Bueno, es más, ya se sabe que no es cierto, ¿no? Ya se sabe que no es cierto. Pero el pensamiento convergente es un pensamiento de una sola respuesta, memorístico. Por eso el pensamiento analítico difiere del pensamiento convergente. Entonces, si a mí me preguntan, no estoy haciendo un examen, me dicen, ¿quién descubrió América? Yo, eso todavía no se sabe, pero que llegó, los vikingos llegaron 700 años antes que Cristóbal Colón. Los japoneses llegaron 600 años antes que Cristóbal Colón, pero seguimos pensando que Cristóbal Colón fue el que descubrió América. Pensamiento analítico, capacidad de entender que hay otras posibilidades, pensamiento convergente, una sola. Para poder entender una sola cosa. Bien, es parte de nuestra esencia. Entonces, ¿cuál es la fase del proceso en este razonamiento? Pues nuestra capacidad de pensar estratégicamente surte tres etapas. La primera, el raciocinio analítico, la etapa analítica, donde nosotros nos sentamos, reflexionamos, separamos las partes para entender causas, efectos, cómo interactúan y priorizamos relaciones. La siguiente es la etapa secuencial. Entonces, lo que decíamos en el laboratorio, ya analizamos, miramos cuál es el estudio lineal de las partes, que no haya saltos, alteraciones, hasta que encontremos una posible solución. ¿Y qué sigue en esa fase de razonamiento? La etapa resolutiva. El proceso concluye encontrando una solución. Entonces, el pensamiento analítico, Cristian nos dice, claro, está tomando en cuenta el no confundir el pensamiento analítico con la relatividad. Ah, Ronald nos dio aquí, los chinos y los vikingos llegaron antes. Muy bien, excelente. Bueno, Cristian, ojo, sí, señor. No, la relatividad es un concepto diferente, ¿no? Muy bien, pero me parece bien, bien interesante. Está señalando que no está bien. Vale, chévere, que todos participemos. Ahí escribimos, muy divertido. Bien. Entonces, la relatividad es un concepto diferente, ¿no? Muy bien. Perfectamente claro para todos. ¿Cuándo se piensa entonces estratégicamente? Entonces ya tenemos la estructura del pensamiento analítico y ahora vamos a comprender un poco mejor qué sucede en nuestra estructura de pensamiento. Entonces, en primer lugar, empecemos por decir que el pensamiento estratégico inicia en la definición de un objetivo. Segundo ejercicio, segundo tip.
para poder desarrollar de manera fluida el pensamiento estratégico. Hay un ejercicio muy bonito para estimular la mente y los voy a invitar a pensar, no solo les voy a quitar 2 o 3 minuticos de la charla. Piensen en alguna persona que ustedes admiren y alguien que voluntariamente me diga a quién admira y por qué. A ver si encontramos una mano que se levante y me diga, Gustavo, yo admiro a fulanito por algo. Una sola persona, necesito una sola persona de este nutrido grupo que me diga a quién admiro y por qué. ¿Quién me ayuda? No veo manos levantadas. Francesca está que se levanta la mano. Profe, sí, tenemos una, Vanessa. Vanessa ahí tiene su Lista. mano levantada. Me encantan esos líderes. Vanessa, adelante. Comparte, por favor. Hola, muy buenas tardes. La verdad que admiro mucho a mis líderes ¿por qué? Porque tienen esa parte de visión estratégica o de pensamiento conceptual donde tienen esa capacidad de ver un tema y cómo impacta no solamente nuestra área, sino las demás áreas de la organización y cómo enfocar y buscar soluciones que no nada más nos beneficien a nosotros, sino también a la otra parte de la organización. Siempre que los escucho hablar, como que quedo, wow, qué capacidad. Yo sé que parte de eso es el marco conceptual o de conocimiento que ellos manejan, que les permite tener esa visión a largo plazo y de forma horizontal de la organización. Pero cuando los escucho, me maravillo. Excelente, Vanessa. Muy bien. Te voy a decir qué acaba de pasar en tu mente, ¿vale? Yo soy medio brujo. Acabas de crear un imaginario para saber a dónde quieres tú llegar, Vanessa. O sea, ya definiste tu objetivo, un propósito. ¿Cómo la ves, Vanessa? ¿Cómo te parece? Lo acabas de hacer en este momento. Un ejercicio muy bonito. De vez en Ah, cuando, ¿te suena familiar, Vanessa? ¿Te parece razonable lo que acabo de decir? sí, muy razonable. Y eso tiene que ver con la hechicería y con la edad, ¿no? La barba blanca no es gratis. Y ya tiene a estas alturas del partido bastantes kilómetros recorridos. Muy bien, el primer elemento, y gracias Vanessa por generosamente compartir con nosotros tu reflexión. El definir un objetivo se puede estimular. Entonces yo los invito a que, segundo tip, primero ya sabemos, ¿no? Hagamos las cosas al revés. Es decir, estimulemos el otro hemisferio de nuestro cerebro. Cuando pensamos en alguien a quien admiremos, entonces estamos estimulando el pensamiento de largo plazo. Objetivo. Segundo, entender en dónde estamos. Es la capacidad para definir cuál es la situación actual y qué tan distante estamos. Entonces, seguramente Vanessa, y aquí voy a seguir haciendo brujería, entonces Vanessa está aquí en esta charla porque dijo, oiga, a mí me fascina escuchar a mis líderes hablando sobre este tema y yo quiero llevar algunas cositas para poder seguir trabajando en función de ese cambio. Entonces, decidir dónde estamos, saber definir el camino a seguir, un poco el por qué estoy aquí, y finalmente, una gran habilidad para el pensar estratégicamente, saber autoevaluar y corregir. Entonces, el pensamiento estratégico exige flexibilidad, exige que nosotros aprendamos a decir, lo siento, me equivoqué. Y la psicología hoy, por fortuna, nos enseña que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Llévense esto como reflexión. Cuando uno se equivoca, aprende más. Lo que pasa es que socialmente, pues, nos castigan. Pero aprendemos mucho más de los errores que de los aciertos. Ahí están los 4 elementos. Hay digamos que hay un cambio paradigmático. El primero, capacidad para desechar los modelos predictivos. Si quieres desarrollar pensamiento estratégico, no puedes adoptar el modelo que ya hemos venido haciendo, el viejo truco, y aferrarnos a él. El mundo se está renovando constantemente. La estrategia se va renovando constantemente. De suerte que lo que te funcionó en el pasado no necesariamente te va a funcionar hoy y no necesariamente te va a funcionar en el futuro. Entonces hay que cambiar el lenguaje. Cuando nosotros queremos desarrollar pensamiento estratégico, cambiamos el lenguaje.
Yo en mi vida de consultor en estrategia, escucho en las empresas, hagamos esto aquí. Yo lo hice en Claro cuando trabajaba en El Salvador y allá me funcionó. ¿Qué le decimos a esas personas? Le decimos, ten cuidado. Eso era en El Salvador y en esa época. Hoy estamos en República Dominicana y estamos en el año 2023 y estamos en el mes de noviembre. De manera que los modelos predictivos deben salir del pensador estratégico. Segunda habilidad, la capacidad para formular preguntas. En el pensamiento estratégico es más importante preguntar que responder. Entonces, cada vez que ustedes escuchen, y ustedes como líderes seguramente lo hacen, cada vez que alguien les plantea algo, oye, tengo una pregunta, cuéntame tú qué harías si sucede tal cosa. Ahí es donde estamos estimulando y retando el pensamiento estratégico. Y una tercera habilidad, identificar puntos clave. Separar lo determinante de lo aleatorio. Saber cuáles son los factores decisivos. Entonces, cuando uno va, si estamos en el área comercial, ¿quién es el que decide la compra de equipos? ¿Quién es el que decide la compra de una suscripción en un lugar? ¿Quién es el que decide la compra de una suscripción a Claro en una empresa? ¿Qué sé yo? Los factores decisivos. Entonces, voy a buscar a la persona correcta. ¿Quién es el que decide? Y con él es que yo me encargo de resolver el tema. Eso es pensar estratégicamente. Lo aplicamos hasta en la vida diaria, ¿no? Todos en la vida tenemos un jefe, hasta el presidente de Claro, ¿no? Y un jefe que es la junta directiva. Entonces, el pensamiento estratégico funciona en todos los escenarios, ¿no? Entonces, ahí llega uno, necesito pedirle un favor al jefe, ¿cómo amaneció? No, hoy no venga, que amaneció con un genio. Pues, por favor, evítelo. Pensamiento estratégico aplicado en todos nuestros escenarios de vida. Yo les quiero compartir un modelo para que ustedes lo lleven, y pues igual como les decía Mayra al comienzo, este material se los vamos a compartir. Este es un modelo que ayuda mucho a desarrollar una visión integral y estratégica de la organización y de ustedes como líderes. Entonces, lo llamamos el modelo de abstracción y tiene 4 procesos. El primero es enumerar los fenómenos observables. O sea, el pensamiento estratégico siempre está asociado a fenómenos que yo pueda ver. ¿Listo? Entonces, la primera variable para desarrollar pensamiento estratégico es mirar todo lo que yo puedo observar sobre un fenómeno. Entonces, quiero resolver un problema para que los clientes de Claro no se vayan a otros usuarios, a otras empresas. Tengo que mirar todos los fenómenos observables, porque la gente se retira, cuál es la época, cuáles son las razones que dan. Primer elemento, fenómenos observables. Pues vamos a listarlos, seguramente es una lista larga, pero allí empezamos a entender un fenómeno para intervenir en él. Lo segundo que hacemos es agruparlos. Entonces, acuérdense de lo que estábamos hablando al comienzo de esta charla. Análisis, síntesis. Ya lo analicé. Tengo 20 fenómenos observables. La gente va, la situación económica. Y entonces yo los agrupo. Esos fenómenos, yo los agrupo para poderlos resolver. Entonces, análisis, síntesis. Entonces, agrupamos los ítems, los vamos agrupando por afinidad y los vamos categorizando. ¿Se dan cuenta que estamos aplicando los entornos, ¿no? Entonces, el problema de esto no es un problema obvio. Lo vamos volviendo complicado, ya lo resolvemos nosotros, lo estamos analizando para ser complejamente analizado. Estamos hablando de un entorno complejo, de manera que debo trabajar en función de entender esa lógica. Los bautizamos, los fenómenos los agrupamos y luego sacamos las ideas principales. Entonces acá pongo un ejemplo que nos va analogizando lo que estamos diciendo. Entonces yo analizo un fenómeno y el ejemplo que les traigo acá para compartir con ustedes. Yo puedo decir, es que la caída de las ventas de los productos más rentables no está siendo compensada por nuestras otras líneas de ingresos. Eso es lo que yo voy desarrollando del pensamiento estratégico.
observo fenómenos, los agrupo y los voy sacando para poder entenderlos. Análisis, síntesis, inferencia. Este es un ejemplo del modelo de abstracción. El acceso a la tecnología similar a la nuestra facilita el ingreso al mercado de nuevos competidores. O sea, voy entendiendo qué es lo que realmente debo resolver y cuáles son las decisiones que debo tomar. Más ejemplos. La capacidad de innovación en nuestros equipos de trabajo no está siendo aprovechada por la organización. O existe una sensación de distancia entre los directivos y el resto de los trabajadores. Por ejemplo. Entonces, la abstracción de ideas en este modelo de abstracción para desarrollar pensamiento estratégico consiste en repasar los fenómenos, agruparlos y saber qué información les dan. Este modelo lo podemos aplicar permanentemente en nuestra vida personal, por supuesto en la vida de la organización, dentro de Claro como líderes y como directivos. Y finalmente, una vez ya tenemos la abstracción de las ideas, lo que viene es el momento decisorio, que es la determinación del enfoque. El modelo de abstracción para lograr desarrollar pensamiento estratégico nos dice que yo puedo, frente a una misma circunstancia, llegar a varias ideas durante el proceso. ¿Sí? Pues ¿qué debemos aspirar? Pues un análisis objetivo que nos permita priorizar acciones y que nos permita entender cómo enfocar la solución, en el ejemplo que les estoy diciendo, en esa analogía, de retener mejor a nuestros usuarios, a nuestros clientes, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos 3 momentos. Si ustedes lo repasan, estamos integrando todo lo que hemos preparado para ustedes. Estamos integrando el saber dónde estamos, a dónde nos vamos a dirigir, cómo hacemos una abstracción para resolver y tomar decisiones. Y a partir de allí, sabemos, por los contextos en los que nos movemos, que no todos los problemas los voy a poder resolver en el corto plazo. Entonces, en momentos de caos, pues me toca actuar, como ya lo tenemos claro. Pero esa determinación del enfoque es la que nos va a permitir proyectar soluciones de largo aliento. Y esa es la esencia del pensamiento estratégico. Muchas veces, si ustedes lo quieren ver ya en la vida cotidiana y en los momentos diarios nuestros, yo a veces tengo que sacrificar algunas cosas en el corto plazo para lograr mejores resultados en el largo plazo. El enfoque es el que nos va a permitir mostrar soluciones de corto, mediano y largo plazo, que no son necesariamente coherentes unas con otras. Con frecuencia, más que coherentes, se contradicen, son opuestas, si se quiere, son ambiguas. Determinación del enfoque. 4 elementos del modelo de abstracción: elementos observables, agrupamiento, abstracción de ideas y determinación del enfoque. Entrenarlo es nuestra tarea. Entonces, la buena noticia que nos da la psicología hoy es que el pensamiento estratégico yo lo puedo educar. Pienso en una persona que yo admiro, en un líder, y me proyecto al futuro y voy caminando hacia allá. Pienso en hacer las cosas al revés y estoy haciendo plasticidad cerebral. Y tengo un modelo de abstracción como herramienta. Ya tenemos en estos minutos varias herramientas a disposición. Acá viene algo que pues yo quería pues compartirles, en el sentido en que nosotros muchas veces creemos que tenemos solamente un par de pensamientos. No, miren todas las posibilidades que tenemos de pensar. Entonces, hablamos del pensamiento global, centrado en el futuro, en la integración de componentes y sistemas de forma holística, enfoque de largo plazo. Entonces, muchos de ustedes dirán, oiga, yo tengo un pensamiento global. Hay otros que tienen pensamiento intuitivo, exploran nuevos conocimientos, ustedes los escuchan y dicen, oiga, ¿por qué no experimentamos con esto? Se centran en lo que podría ser la invención del futuro, minimizan el análisis, el pensador intuitivo.
Pensamiento crítico, la habilidad para emitir juicios deliberada y autorreguladamente. Pues conocemos personas que toman hechos, cifras, datos y emiten juicios. Pensamiento divergente, que también lo podemos tener. Búsqueda de múltiples alternativas o posibilidades creativas para la solución de problemas conocidos. El pensamiento lógico, la capacidad para coordinar, estructurar, jerarquizar y tener unas ideas de otras. Pensamiento analítico, que ya lo hemos trabajado hoy, porque sin lugar a duda es la esencia del pensamiento estratégico. La explotación de lo que conocemos, centrándose en datos, gestión de la realidad, eliminación del juicio. Lo hemos escuchado siempre, ¿no? Cifras, datos y hechos. Pensamiento complejo, conectar múltiples dimensiones. Ya teníamos un entorno en el cual nos podemos mover. El pensamiento estratégico para generar análisis de alto valor, que es lo que ustedes con estas ayudas que les hemos dejado pueden seguir desarrollando. Yo sé que ustedes lo tienen, pero hay que seguirlo estimulando y desarrollando. Análisis de alto valor, estrategias, tácticas. No solo pensar qué voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Conceptos y planes. El pensamiento humanista, la inteligencia emocional, que también es necesaria en el ejercicio del liderazgo y el pensamiento estratégico, basada en valores. El pensamiento creativo, capacidad para generar nuevas ideas. El pensamiento ecológico, compuesto por juicios del valor humanista sobre las elecciones que yo hago y qué tanto cuido la humanidad, el entorno, el ambiente. El pensamiento de diseño, centrado en la colaboración para resolver problemas. El design thinking, herramienta ágil para estimular el pensamiento de diseño. Y finalmente, en ese recorrido, pensamiento sistémico. La pregunta, mis queridos líderes, claro, República Dominicana, ¿qué tipo de pensamiento, perdón, qué tipos de pensamiento tengo yo? ¿Cuál es la gran ventaja? En mi época de estudiante de psicología, por ahí en los años 70, le decían a uno, oiga, ¿qué tipos de, cómo categorizamos a los seres humanos? En mi generación solo había dos tipos, los brutos y los inteligentes. ¿Mm? O sea, se pensaba que el pensamiento estaba dirigido por el coeficiente intelectual. La buena noticia para todos es que en los años 80, Gardner y sus muchachos desarrollan las inteligencias múltiples y eso le da apertura a los pensamientos múltiples. Hoy, retémonos y preguntémonos qué tipo de pensamiento tengo yo. ¿Qué tipos de pensamiento tengo yo? Y es nuestro gran desafío. ¿Y para qué lo usamos? Para ir cerrando nuestra reflexión del día de hoy. ¿Para qué lo usamos? Para identificar problemas, obstáculos y oportunidades para la toma de decisiones y cómo impactan ellos en nuestra vida diaria. Entonces, todo lo que hemos analizado, se los quiero ir aterrizando para que lo pongamos en práctica. Seguramente ustedes ya lo hacen. Acá yo lo que vine a hacer fue a organizarles un poco los conceptos, las ideas, los tipos de pensamiento. Seguramente para muchos puede haber un nuevo conocimiento también. Pero los que nos hemos dedicado aquí en esta presentación de una hora, tenemos cerca de 22 libros que utilicé para poderles dejar a ustedes muchos elementos, que es lo que nos gusta hacer en ADN. Entonces, ¿cómo logro estimular y desarrollar esa capacidad de identificar problemas, obstáculos y oportunidades para decir? Primero, ubicarme en el entorno correcto. Desde el entorno lo vemos desde las dos perspectivas, el interno y el externo. Entonces, nosotros con mucha frecuencia, recordarán digamos, el entorno obvio y el entorno complicado, pues son entornos de alguna manera conocidos, ¿cierto? Y con la vida nos va pasando que creemos y vamos conociendo y seguimos conociendo, y en la medida en que ustedes van pasando más tiempo en la organización, pues van conociendo más cosas sobre ese entorno, sobre la organización. Y ahí Vanessa maravillosamente y generosamente nos decía, yo escucho hablar a los líderes y wow, claro, porque han venido conociendo cada vez mejor el entorno interno. Y en la medida en que yo lo conozco,
tengo que evitar un peligro, que es el que también vale la pena dejarles aquí. El peligro es que yo me acostumbre a tomar decisiones y siempre las tome de la misma manera. Acá voy a hacer una pequeña analogía rápida. Yo sé que a ustedes les gusta más el béisbol, pero es que nosotros aquí en Colombia somos malísimos para eso. Pues, jugamos muy mal al béisbol. Por ahí hemos tenido un par de jugadores en las grandes ligas, pero en cambio ustedes lo juegan muy bien, muy maravillosamente bien y me consta. En cambio nosotros aquí somos más o menos buenos para el fútbol. Más o menos, tampoco somos muy buenos. Pero acá hubo un técnico, José Peckerman, que me encantaba por su pensamiento estratégico, porque él nunca alineaba a los mismos jugadores y todo el mundo lo criticaba aquí en Colombia. Decían, pero usted ¿por qué los cambia, profesor? Si es que estos jugaron muy bien el partido pasado, juegan muy bien, conocen muy bien al equipo, juegan muy bien con sus compañeros. Y él les decía a los comentaristas deportivos y a la gente en general, les decía, sí, pero es que el problema es que cada partido lo jugamos contra un equipo diferente. Entonces, yo no puedo mezclar contextos ni entornos. Pues el elemento clave del entorno interno siempre debemos conocerlo, pero evitemos el peligro de tomar decisiones obvias y no salir de ellas. Entorno interno conocido y retado, mis queridos amigos, retado todo el tiempo. ¿Las decisiones que estoy tomando son las adecuadas? Esa es la reflexión de fondo. Y finalmente, la capacidad para identificar problemas también está fuera. Entorno externo. ¿Qué va sucediendo cuando no desarrollamos el pensamiento estratégico? Que lo conocemos en un momento, entonces llegamos a claro, para decir algo, seguramente algunos de ustedes ya tienen muchos años o varios años en la compañía, y el entorno en ese momento, estoy diciendo algo que pueda que no sea cierto, era que nosotros teníamos el 60% del mercado, estoy diciendo cualquier cosa. Aquí en Colombia, claro, tiene el 50%. Y resulta que aparecen más actores y cambia el entorno externo. Entonces yo puedo pasar de lo conocido a lo incierto y en un momento determinado, si no estimulo el pensamiento estratégico, paso de lo incierto a lo desconocido. Y cuando voy al entorno desconocido es cuando tomo las decisiones incorrectas y cuando puedo llevar a la organización al caos. Entonces nuestra gran responsabilidad es desarrollar esa capacidad para identificar problemas, obstáculos y oportunidades, teniendo presente siempre que el pensamiento estratégico es el que nos va a permitir mantenernos y hacer que, claro, perdure en el tiempo. Evitar pasar, como se dice en el lenguaje coloquial, del anonimato al desprestigio. Tomé decisiones equivocadas y le hice daño a la compañía. Nuestra invitación desde ADEN, el día de hoy, es retarnos para que nuestra capacidad de toma de decisiones esté asociada a una fluidez para identificar los problemas, saber cuál es el entorno en el que nos movemos, definir los posibles obstáculos, descifrar cuáles son las oportunidades que vemos y cómo impactan, aclaro, esas oportunidades para tomarlas. Cuando ustedes desarrollan este ciclo, es porque siguen trabajando en construir pensamiento estratégico. Ese es el mensaje que les queremos dejar el día de hoy. Es algo que hay que practicar. Y para cerrar, y yo no sé si tenemos, voy a mirar el chat, Mayra nos está colocando una pequeña encuesta. Pues bueno, a mí me preguntan, Gustavo, pero entonces, ¿cómo hago para desarrollar el pensamiento estratégico? Y yo les digo, desarrollando. Y aquí tenemos los tips. Miremos hacia dónde orientar nuestro esfuerzo. Miremos cómo hacemos las cosas al revés. Desarrollemos plasticidad cerebral. Entendamos el contexto. Intervengamos en él y pensemos todo el tiempo en qué puede suceder, tanto interna como externamente. Si tenemos rodeado eso, lo logramos. Esa es la gran invitación que desde ADN les queremos hacer. De verdad que ha sido un gusto poder compartir con ustedes este escenario. Somos respetuosos del tiempo, mi querida Mayra. Nos quedan unos segundos, de manera que
con mi gratitud eterna por esa magnífica acogida. La verdad me fascina encontrar en la sala 165 personas. Muchas gracias por su atención y por su tiempo, mi querida Mayra. Profesor Gustavo, a usted infinitas gracias por compartirnos su conocimiento, por compartirnos toda esta información que es abocada a nuestro entorno. No sé si de pronto alguien en el público tenga alguna pregunta, requiera resaltar algo, aunque por el chat nos indican que todo excelente, le están dando las gracias. Bueno, como dijo el profesor, les compartí a través del chat un enlace de encuesta de satisfacción. Los invitamos para que nos brinden unos segunditos de su tiempo, ya que por medio de estas apreciaciones podemos seguir avanzando con todo el proceso formativo. Les va a tomar máximo 1 minutico, 2 minuticos para que nos regalen dichas apreciaciones. Y recuerden que les estaremos compartiendo las memorias a través de nuestro director de sede para que ustedes puedan tener toda la información a primera mano. Así que no siendo más, les deseamos a todos una linda y hermosa tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, profesor, y todos los presentes. Gracias a ti. Gracias a todos por sus saludos, maravilloso. Me voy muy feliz. Muchas gracias. Un beso desde la distancia y un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, bye.